Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenido a este Biblioteconecta especial en el que, como veis, tenemos una incorporación, una novedad importante en pantalla. Y es que ha vuelto esa cuarta pata que hace que la mesa no se tambalee. Bienvenido, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pero bueno, he vuelto tan pronto que parece como que me da la sensación de que no me he ido. Bueno, pero yo Estaba de parranda. estoy seguro de que mucha gente te ha echado de menos, ¿eh? Sí, 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 los comentarios que se claro. ven en Twitter y demás es que te han echado mucho de menos. Yo si he echado a alguien de menos es a vosotros. Porque al resto no suelo enviar mucho los tweets, ya lo siento. Hombre, es que estaría bien que si estás estudiando, perdieras el tiempo en redes sociales en vez de dedicarte al Me estudio. hizo mucha ilusión cuando estuve viendo el programa en directo. Creo que fue hace un par de semanas y dejé un comentario y todo. Y, Sí, sí, no sí. sé, una situación ahí como nueva y muy peculiar, sí. Pues nada, bienvenido de nuevo, Alberto, a esta que es tu casa desde la Biblioteca de La Rioja, Alberto. Y también, pues como siempre, no nos podemos olvidar de Yolanda Vallejo y de María Benítez, desde Cádiz y de Ourense. Hola, ambas. Muy buena. Alberto, en vez de parece que está estudiando, parece que está como de retiro en el Monte Ararat y que de un momento a otro va a bajar con las 10 tablas de la ley, porque está un poco mesiánico en su aspecto, ¿eh? Lo dicho, para hacer Jesucristo Superstar como Camilo VI, ¿verdad? Ya me lo dicen aquí en el pueblo, de que para que llego a interpretar a Jesucristo en el próximo, para la próxima Semana Santa, para el Paso Viviente. En mi pueblo hay pasión viviente de interés turístico nacional, así que bueno. Me está Y el motivando. año que viene hay. Me está motivando porque, no sé si en algún Biblioteconecta lo he contado ya, pero mi máxima colaboración con este pueblo fue cuando fui jurado de Belénes, hace muchas navidades. Nunca me volvieron a llamar después, pero en un concurso lo fui. Entonces me está motivado y igual sí que me presento para Jesucristo en el Paso Viviente. Igual descubrimos aquí Mientras no te una. crucifiquen, Alberto, Lo que digo digo por que patrón. mientras que no te crucifiquen, no, que No, no te a ver, crucifiquen. si voy es para que me crucifiquen, Claro, ¿sabes? hay que No, hacer no, no, completo. no, Pero al Si tercer no, día ¿para qué? luego porque sales de entonces parranda. todas tus fans, todas tus admiradoras estaríamos todas como plañideras detrás llorando. No nos hagas esto. No, pero igual pasa un poco como, yo espero que pase un poco como La Última Tentación de Cristo, la película esa que mi abuela no me dejaba ver, ¿sabes? Había un girito muy guay al final, ¿te acuerdas? Sí, sí. La de William Dafoe. Que sí, pero que no sé lo Pero que quieres decirme y no Ah, vamos a entrar en... en polémica y en diatriba. El programa dura media hora y... Hay que darle agilidad. Os dais cuenta todos los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, que hemos tenido que reducir el programa a media hora porque Alberto no está. El día que está Alberto se nos queda corto. Realmente lo hicisteis para que el flirteo que teníamos Yolanda y yo, como darle menos hueco, ¿no? Ya estaba hiriendo muchas sensibilidades. Claro, Bueno, claro. pero lo nuestro está por encima del tiempo y del espacio, sobre todo del tiempo, Alberto. Bueno, y volviendo al tema de nuestro programa del día de hoy, corremos un tupido velo sobre la presentación y vamos directamente a donde vamos. Porque, bueno, pues sabéis que estos días se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria el Congreso Nacional de Bibliotecas y precisamente pues queríamos hablar pues hoy sobre eso. Tenemos allí a Alberto, que es nuestro corresponsal, nuestro enviado especial a Las Palmas y nada, pues queremos ver un poco pues cómo se está desarrollando. Pero si os parece, antes de empezar, antes de meternos de lleno en este Congreso Nacional, en este 10º Congreso Nacional que se está celebrando, pues podemos hablar un poco pues, sobre la situación general de congresos, jornadas, cursos, talleres y demás, que a menudo se organizan en las bibliotecas, porque bueno, es un tema recurrente y que a nivel nacional, pero bueno, se da también a otros niveles, ¿verdad? Bueno, yo creo que es que los bibliotecarios somos el colectivo más formado que hay en Europa, creo yo, ¿no? Porque frente a otras profesiones donde sí es verdad que hay encuentros, simposios, conferencias, donde se reúnen, pero lo nuestro, lo de la formación permanente, es algo que nos lo tomamos muy en serio. Entonces es cierto que hay reuniones
profesionales, tanto en ámbito municipal, regional, estatal, como este caso. Y María ha estado hace muy poquito en la suya, ¿no, María? Sí, nosotros estuvimos en las terceras jornadas de bibliotecas públicas, que claro, eso es como, digamos, las jornadas tochas de bibliotecas públicas de aquí de Galicia, pero luego además tenemos jornadas técnicas, que es como un poquito más reducido, pero también se trata un tema monográfico y la verdad es que es lo mismo. Entonces, no sé, yo debe de ser la cuarta reunión de este tipo a la que llego, pero debe de ser de este tipo, deben de ser como la quinta o sexta. O sea, sí que se están haciendo, lo que dices tú, estamos todo el rato, que si formación, que si congreso, que si no sé qué ponencia. Al final ya acabas conociendo a todo el mundo de ir a todas estas jornadas. No, pero está muy bien porque ves ahí a la gente, ves los temas que se están tratando, porque no sé vosotros, pero a mí lo cierto es que me cuesta bastante seguir la actualidad de qué es lo que se está haciendo en otros centros. Entonces, para gente como yo, que luego en su tiempo libre no tienen tiempo de mirar las revistas, los blogs, los no sé qué, los no sé cuánto, me parece perfecto ver las iniciativas de otros centros. Y está interesante también que hagamos el programa sobre esto porque, bueno, los que estamos en ciudades o los que estamos en bibliotecas más grandes, sí estamos acostumbrados a la asistencia a esto, pero después hay mucha gente en pueblos pequeños o en ciudades pequeñas que no tiene acceso a este tipo de reuniones o que le parece que no es para ellos, ¿no? Entonces era un poco desmitificar que los congresos, las reuniones, las jornadas que se organizan paulatinamente, pues son no solo una manera de conocer a otros bibliotecarios, sino de conocer otras realidades y de, sobre todo, yo creo que resignarnos y decir, bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? Que siempre tenemos tendencia a quejarnos y cuando uno va a este tipo de reuniones siempre encuentra a alguien que está peor que uno. El mal de muchos que suele decirse, ¿verdad? A ver, luego también pasa que dices tú, jope, qué bien lo están haciendo en esta biblioteca de ese pueblo perdido, jope, para aplaudirles a todos, ¿eh? Pues sí. Bueno, te llevas un poco de alegría también. Sí, pero bueno, también decía la semana pasada con Inés Sánchez, la chica de Andorra, nos comentaba eso, pues que precisamente sirve también para eso, ¿no? Si tú ves que alguien lo está haciendo bien, lo copio y me lo traigo a mi biblioteca, ¿no? Para eso también se hacen, ¿no? Yo creo que fundamentalmente los objetivos de un congreso, pues prácticamente los acabamos de reducir aquí, ¿no? De resumir aquí. Por un lado, como decía María, pues te pones al día en todo lo que se está haciendo en otras bibliotecas, no solamente a lo mejor en tu comunidad o en tu círculo cercano, sino que bueno, que en muchas ocasiones pues también vienen ponentes de otras comunidades autónomas o de otros lugares y demás. Sirven pues para crear lazos de unión entre los bibliotecarios de una misma, en este caso cuando son jornadas más comunitarias, más cercanas, ya digo, pues con tu mismo entorno. Y bueno, pues sirve también pues eso, pues para que aprendas y puedas coger cosas también y puedas coger ejemplos de lo que se está haciendo en otro sitio y funciona en otro sitio, ¿no? Yo creo que básicamente quizás pueden ser esos los objetivos. No sé si me dejo alguno ahí que queréis comentar más. No, Alberto, después de que has venido hoy, parece que te da vergüenza hablar con nosotros, ¿eh? Después de hablar del tema este de Jesucristo ya me he quedado sin palabras. No, que a ver, yo creo que los has resumido tú bastante bien. Alberto, seguimos siendo nosotros. Sí, hombre, si es que si he llegado aquí ya os he dicho, si es que es como si no me hubiera ido. Estoy súper encantado de estar aquí de nuevo. Que yo creo que la base de todo esto está pues también lo que nos conecta a nosotros también aquí, que es un poco la necesidad esta de cooperar, ¿no? La cooperación bibliotecaria que tanto se habla en todos lados, ¿no? Y que es una manera de compartir recursos. Ya no solo compartir recursos en cuestión de, por ejemplo, documentos, colección, etcétera, sino de compartir experiencias, en este caso, ¿no? Y también compartir conocimientos, ¿no? Para eso los congresos son el espacio perfecto, ¿no? Para hacer esta parte de cooperación bibliotecaria. Alberto, y este año el Congreso, el 10º Congreso Nacional de Biblioteca, tenía un tema tiene un tema que a nosotros nos coge muy cerquita, ¿no? Porque es sobre el desafío de la transformación, que es un poco lo que venimos hablando desde hace 2 años. La pandemia nos cogió a todos en braga, que esté fea la expresión, pero nos cogió a todos con un pie cambiado,
menos a los bibliotecarios, que los bibliotecarios estábamos todos preparados para el doble salto mortal y transformarnos, ¿no? Es que, fíjate... Si me permite un inciso, el Congreso estaba preparado para esta misma fecha el año pasado. Y para este mismo lugar, que es muy atractivo el lugar, quiero decir. Sí, pero digo, estaba previsto para 2020, ¿verdad? Claro. No sé si el título o si el tema sobre lo que giraba el Congreso era el mismo, no se llegó a saber, ¿no? Además, yo creo que se ha decidido ya este año. Vale, o sea, vale. Lo que estaba claro era principalmente que tenía que ser en Canarias. La fecha y el lugar. Las fechas tampoco estoy seguro, ¿eh? La verdad que ahí me pillas, pero el lugar sí que... Sí, porque alguien me había comentado que había cogido billetes y que se había cancelado. Sí. Pues eso, lo que sí que tengo, y bueno, pensando un poco que el anterior fue en Logroño, que asistí yo y también fue más o menos en las mismas fechas, me imagino que sí, históricamente... Y en Badajoz también hace unos años fue también esta fecha de noviembre. Eso. En torno a 15 de noviembre. Pero no, yo creo que tampoco importa, porque si hemos tenido olimpiadas en un año que no ha sido olímpico, tampoco importa tener Congreso Nacional de Biblioteca en un año que tradicionalmente no nos tocaba. Preguntaba sobre todo si el lema era el mismo, ¿no? O si se había elegido lo del desafío. El lema yo creo que ha sido una cuestión que se ha decidido ya este año, cuando ya arranca la preparación para organizar ahí la edición de 2020 en 2021, ¿no? Es esta. Muy curioso porque, bueno, ya sabéis que estas jornadas o este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, este año también cumple en esta edición se cumplen las 2 décadas, ¿no?, de realización, que empieza a realizarse, si no me equivoco, hacia el año 2001 o 2002, no recuerdo exactamente. Pero más o menos este año también coincide con esa celebración del 20 aniversario. Entonces, revisando un poco la temática de la primera edición, pues en aquella, digamos, el epígrafe inaugura las bibliotecas públicas en la sociedad de la información. O sea, 20 años después estamos ahora debatiendo el tema de presencialidad, virtualidad, cómo nos reinventamos, repensar la biblioteca, ¿no? Son estos conceptos los que están, digamos, vertebrando, ¿no?, en la temática, las conferencias y demás. Entonces, vaya, un poco en relación a lo que decías, Yolanda, quizá, ¿no?, cuando llegó la crisis del COVID, nos tuvimos que poner las pilas y tuvimos que dar la cara en ese ambiente tan complicado, que llevamos 20 años ahí de crisis en crisis, de replanteamiento en replanteamiento, de situación en la que las bibliotecas tenemos que repensarnos, ¿no? O sea, somos súper resilientes, ¿no? O sea, que tenemos esa capacidad de adaptación que, bueno, que en este congreso vamos a hablar de eso y de cómo lo vamos a hacer de cara al futuro. Y una cosa que me ha encantado de este congreso es en esa transversalidad en la que nos movemos las bibliotecas, en ese mundo híbrido entre la información, la formación, el entretenimiento, la lectura. Habéis tenido un ponente para la lección inaugural de lujo, ¿no? Porque Juan Cruz, además, que no es bibliotecario, pero es una delicia leerlo, y además tenía una ponencia con un nombre precioso, ¿no? Para leer, he leído. Eso es. Es que realmente, ¿en qué día estamos hoy? Hoy 11. Hoy es 11 de noviembre. 11 de noviembre para nuestros espectadores de YouTube. A mí me saltaron se me pusieron los pelos de punta. No, hombre, pero escúchame, cuéntanos cómo está estructurado el congreso, en qué módulo se ha formado, porque no solo habéis tenido ponencias o no solo estáis teniendo ponencias y comunicaciones, sino también talleres. Cuéntanos un poquito cómo se estructura el congreso. Bien, pues nada, lo que estábamos hablando, lo que es la temática del congreso está influida totalmente por el tema de la pandemia y del COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo que son los bloques principales, a mí, por ejemplo, el que me ha tocado estar más centrado es el que tiene que ver con la virtualidad y la presencialidad de las bibliotecas, ¿no? O sea, una vez atravesamos en 2020 ese periodo de tiempo en el que nuestras bibliotecas están cerradas y tenemos que poner un poco en marcha otras iniciativas que se realicen exclusivamente en un entorno virtual, pues ver cómo esos avances que se han hecho
pues un poco explicarlos, canalizarlos y ver qué perspectiva tienen para el futuro, un futuro en el que esos avances de alguna manera tienen que volver a complementarse con la presencialidad tradicional de las bibliotecas, ¿no? Ver cómo esos dos modelos, que ya venimos hablando de ellos desde hace mucho tiempo, acordaos ahí con lo de los temarios de oposición, la biblioteca virtual, la biblioteca híbrida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ver cómo eso se está manifestando ya en estos tiempos, ¿no? Ya de forma clara, ya no una o biblioteca o dos, sino todas, ¿no? Porque todas ya, de alguna manera, cualquier biblioteca pública ya, por ejemplo, tiene su perfil en una red social, por ejemplo, o tiene su página web. ¿Cómo, de qué manera los servicios que hemos estado realizando de forma tradicional, presencial, con el usuario aquí delante, cómo también los podemos realizar en un entorno virtual? Eso sería un poco el bloque en el que yo he estado. Pero, por ejemplo, otra línea que también se está centrada en ello es el tema de cómo las bibliotecas finalmente se convierten en centros para difundir todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿vale? Entonces eso también es un bloque... Sobre todo con las bibliotecas inclusivas. A mí ese es un tema que me interesa mucho, que las bibliotecas también llevamos mucho tiempo trabajando en eso. Yo creo que todos vosotros habréis hecho cursos de ODS y de la Agenda 2030 y sobre todo como el empoderamiento, el ascenso social y demás, en la biblioteca juega un papel muy importante. A mí me parece uno de los temas más importantes de este congreso. Eso es. Además, me parece que es súper importante que tenga esa presencia el tema este de bibliotecas y la Agenda 2030, porque creo que hasta la fecha han podido producirse, ¿no?, como iniciativas. Lo que pasa es que creo que en general todavía no tenemos bastante claro el potencial que tienen las bibliotecas para participar, ¿no?, en la difusión de esta agenda, ¿no? Entonces creo que, bueno, por un lado nos va a enseñar esas iniciativas, cómo se han manifestado en un espacio real, y luego, pues eso, ver cómo podemos nosotros encajarlas en una biblioteca, pues eso, en diferentes niveles, una biblioteca pública, una biblioteca regional, no sé, ver cómo podemos... De participación como el congreso, de presentación de comunicaciones, ¿hay alguna comunidad que destaque sobre otra? ¿Hay más? Porque, por ejemplo, viendo el programa de comunicaciones, las compañeras de la red de bibliotecas municipales de Coruña están también presentes, hay varias comunicaciones que vienen de Galicia. ¿Se nota en qué comunidad autónoma hay más movimiento o no? A ver, de Extremadura, en lo que a mí me ha tocado, hay bastantes. Tema de Nubeteca, tema de... por ejemplo, ya voy a hablar sobre todo de lo que es el eje 2, que es el que a mí me ha tocado estar ahí metido. Claro, he tenido que estar ahí revisando, leyendo muchas ponencias en las que se manifestaba, joder, pues que, por ejemplo, una actividad tan clásica y con tanto potencial como son los clubes de lectura han sido las que se han adaptado muy bien al tema este de la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esas facilidades que te plantea la pantalla, la videoconferencia, pues hay muchas posibilidades, como por ejemplo poder conectar de manera más sencilla con autores, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, aquí hemos hecho, ¿no?, con algunos, ¿no? No solo con autores, sino también con otro tipo de personalidades. Entonces, bueno, ese tipo de cositas que facilitan, ¿no?, la interacción con la gente, pues, y que encajan muy bien con los clubes de lectura, se han comentado mucho. Y muchos ejemplos, por ejemplo, venían de Extremadura. Por ejemplo, otra comunidad que también ha enviado en lo que es la temática en la que estaba yo implicado, ha sido Cataluña. Y había temas bastante interesantes, ¿no? No tanto ya como igual de clubes de lectura, pero sí con algunas propuestas, pues no sé, recuerdo que había una que era tema de Atena, que es este catálogo en el que confluyen, que es un tema muy interesante, una iniciativa que es bastante espectacular a nivel de logística, sobre todo, a mí me sorprendió bastante, ¿no? No sé, cositas así. Había un artículo muy interesante que hablaba, este era como un poco como más abstracto, ¿no?
no describía un proyecto, pero me llamó mucho la atención porque era una comparación o planteaba un dilema, ¿no? Que era si las bibliotecas en este proceso de virtualidad, presencialidad, si teníamos que asumir tácticas o estrategias que son propias de plataformas que están dentro de eso que se ha venido a llamar como economía de la atención, ¿no? De pues, un Netflix o un Amazon y tal. Si eso teníamos que agarrarnos a ello o teníamos que ser un poquito más reflexivos y decir, a ver, nosotros no funcionamos con estos ritmos. O sea, nuestra misión no es esta. O sea, nosotros tenemos... era como una especie de comunicación que reforzaba mucho el papel que tiene la biblioteca o las funciones que tiene la biblioteca, pero claro, sin olvidar de que no, estamos en un ambiente en el que la virtualidad y la presencialidad tienen que estar conviviendo, ¿no? Entonces era muy interesante. Alberto, otra parte muy interesante del Congreso es la verificación digital, ¿no? Como la biblioteca sigue siendo el lugar donde verificar la información, ¿no? Frente a la fake, frente a las noticias falsas, como seguimos siendo el templo del saber por antonomasia, ¿no? Se me olvidaba esa línea y me parece muy interesante porque bueno, aparte de lo que has dicho, que tiene mucho que ver con el contexto real de saturación de la información y demás que vivimos, ¿no? También se puede, digamos, también lo han hilado con otra de estas funciones de la biblioteca, que quizá se lleva hablando mucho de ella, quizá ha habido momentos en los que se hablaba más, ahora quizá hubo un periodo en el que se hablaba menos, ahora se vuelve a hablar, es el tema de la informatización, perdón, alfabetización digital y mediática, ¿no? Que es un poco como, en este contexto que dices tú de fake news, sobre abundancia de información, qué es cierto, qué no, las bibliotecas vuelven a posicionarse para decir, nosotros podemos transmitiros el conocimiento, las herramientas, para que seáis un poco más hábiles a la hora de diferenciar, de cribar la información, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico, porque creo que es una labor que las bibliotecas podemos hacer, que igual, pues eso, con lo que hablábamos, la sociedad de la información, ¿no? Se hablaba de 20 años, hace 20 años también se hablaba de este tema y quizá no hemos sido lo suficientemente capaces para introducirla dentro de nuestro abanico de funciones, ¿no? No sé si por falta de medios, por falta de ganas, por lo que sea, no lo sé. Pero bueno, ahora vuelve a existir esa oportunidad, ¿no? Yo creo que un poco falta de medios y creo que sí que deberíamos de tener alguna de tomar un poco de esas técnicas de marketing, tendríamos que hacer más marketing, bueno, con apoyo, además, un marketing un poquito más agresivo. Estando en contra del marketing agresivo de las empresas que ganan dinero, al final nosotros no queremos que la gente pierda su dinero y sea infeliz, ¿no? Queremos darle esa información al final. Pues sí, ya te digo que por ejemplo, nosotros el tema de dinero, ¿no? O sea, lo realizamos como servicio público y es una función que podemos, perdón, que estamos ahí posicionadas para hacerlo. Una de las comunicaciones, además, me gustaba mucho ese concepto que era de centros digitales para la ciudadanía, que me parecía ahí una palabra que digo, uff, esto es como muy grande, ¿no? Y lo planteaba eso como una función a asumir por parte de las bibliotecas. Además, fijaos, porque también como consecuencia de toda la situación de pandemia, claro, esa virtualidad que nosotros llevamos ahí en la cabeza desde hace 20 años, viendo cómo la biblioteca puede encajar en ese nuevo contexto, en ese nuevo tipo de sociedad, claro, con el COVID se ha acelerado, ¿no? Todos los trámites, los procesos que tenemos que hacer, ¿no? Todo a través del ordenador o del móvil y demás. Claro, es como un avance que igual tenía que haber sucedido en 3, 5 años, se produce en 6 meses. Hay mucha gente que se ha quedado un poco atrás, ¿no? De que no tiene la capacidad. La brecha digital se nota más en este caso, claro. Claro, ya te digo, pero la brecha digital también es un concepto que no nos viene de nuevas. Que hace un tiempo la brecha digital tenía que ver con la falta de acceso al dispositivo para poder conectarte a información y más. Ahora todo el mundo,
Bueno, Sí, en un vamos alto que porcentaje, sí. la brecha en esos valores se ha reducido bastante, ¿no? En los últimos años. Ujú. Pero lo que empieza ahora es de que, vale, yo tengo mi móvil, pero no sé hacer este trámite. Claro. Por cierto, Entonces, eso es lo que tenemos, lo que las bibliotecas pueden entrar ahí y poder trabajar con la gente. que el congreso este año, no sé si en años anteriores también ha ocurrido, pero se puede seguir además también en streaming, de manera virtual. Sí, No sé si en otras ocasiones se ha llegado a hacer también así o no. Igual incluso ahí podéis dejar así emojis ahí cuando os guste. Sí, sí. Pues digo que no sé si es una novedad de este congreso o si en otras ediciones también se habían retransmitido. a mí no me suena de otras Creo que no. O veces. sea, yo creo que no, tampoco me suena a mí de haber recibido nunca esa información. Creo que Entonces, menos bueno, los talleres, ¿no? Que hay unos talleres también para... sí, claro. Los talleres, lógicamente, son presenciales, sí, pero lo que son las ponencias y demás, pues se pueden seguir. Y además, afortunadamente, ha tenido tanta difusión, lo que decía un poco antes María, hay que hacer difusión, ha tenido tanta difusión que incluso ha llegado a sitios donde no tendría que llegar, porque yo conozco aquí, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz se ha ofertado a todos los alumnos de filología y muchos de ellos, Alberto, los tendrás por ahí, aunque sea de manera virtual. Oye, pues genial. Yo, a ver, no sé tampoco cómo voy a andar. No sé, a ver. La verdad que vaya, que encantado de poder asistir a estas cosas por lo que decíais en un principio, que es que, yo qué sé, en mi actual tesitura ahí de opositor, por ejemplo, estar ahí, digamos, ahí en la pomada escuchando todas estas cosas, pues es fantástico, ¿no? Porque ves un poco cómo está nuestra situación profesional, ¿no? A la última, ¿no? Lo que en realidad va a interesar ahora y en los próximos años. Entonces eso para mí pues es un privilegio, vaya, de estar ahí de primera mano. Porque bueno, como decía María antes, no es lo mismo estar ahí escuchando esa ponencia que estar ahí por la mañana, a las 6 de la mañana así, viendo el correo de Iwetel, ¿no? Pues no es lo mismo. Claro. Sí, bueno, yo creo además eso que Entra poquito a poco mejor. que se va avanzando también en todos los, siempre hacia adelante, porque lo que hemos estado comentando, ¿no? En las primeras ediciones yo creo que esto era algo, este congreso pues era algo muy, no sé si la palabra correcta, lo de elitista, entre comillas, ¿no? En el sentido pues que era para las bibliotecas así grandes, para los grandes gurús de la biblioteconomía, y lo que estamos hablando cada día se está universalizando más. Y bueno, cualquier biblioteca, yo creo que pues recibimos la información para poder inscribirnos, para poder participar, ¿no? Bien de forma presencial o de forma telemática, como hemos visto. Entonces, bueno, yo creo que cuanto más facilidad de acceso, mientras llegue a más gente, yo creo que mejor para todos, ¿no? Sí. Eso es un plus, por supuesto. El tema de que puedas inscribirte y poder verlo desde tu casa. Es de las cosas buenas que creo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Eso es otra consecuencia más, ¿no? de este proceso de virtualización. Sí. Y bueno, por el Congreso pues sabemos que siempre tiene una estructura, ¿no? Se presentan las ponencias, se deciden quiénes son los ponentes que van a llevarla a cabo, se lleva el Congreso en sí y al final del Congreso pues siempre hay unas conclusiones que habitualmente pues se suelen editar unas actas, se puede tener acceso a esa información. Y las conclusiones en todo Biblioteconesta, sabéis que nos las da siempre esta sección, que es la sección última porque se nos acaba el tiempo, se nos echa el tiempo encima, y se dan siempre en esta cita con Yolanda. Bueno, pues hoy la cita nos la esperáis y creo que os voy a sorprender, porque la realidad es que, y bueno, y Alberto lo apuntaba un poco, en estos congresos se dan siempre las grandes ideas, las grandes novedades, los grandes proyectos y luego pasan los años y muchas veces vemos cómo esos proyectos no se materializan o no están. Entonces, la cita de hoy es de Samaniego, es una fábula, es la fábula El Congreso de los Ratones, y como a mí me da muchísimo apuro y muchísima vergüenza recitar, voy a leerla, porque dice así. Proponen un proyecto sin segundo, lo aprueban, hacen otro, qué portento, pero ¿y la ejecución? Ahí está el cuento.
Entonces, es un poco eso, que la ejecución no se nos quede en una fábula, que no se nos quede en el cuento de la lechera, que no se nos quede en una entelequia, sino que sigamos día a día trabajando en esta virtualidad en la que nos ha instalado el mundo, pero desde la que podemos aportar mucho. Efectivamente, y que sigamos todos biblioteconectados en torno al mundo de la biblioteca y que sigamos viéndonos y sobre todo pues también que sigamos viendo a Alberto muchas más veces aquí en el programa. Alberto, ha sido un placer tenerte, ¿eh? Está muy guapo, Alberto. ¿Eh? Está muy guapo. Pero, y con eso cerramos el círculo del... Ahora hablamos por privado, Yolanda, ¿no? y para el resto, pues os emplazamos para la próxima semana, que volveremos a vernos aquí en Biblioteconecta, en un programa que espero que traiga buen rollo y que sea divertido. No digo que los demás no lo sean, pero el próximo tiene que serlo sí o sí. Así que nada, ahí nos veremos en 7 días. Estaremos como siempre con vosotros aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego.